Detente, no pases este video. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría, no es especulación. Es un patrón que lleva 500 años esperando ser descubierto y que en este momento, en el año 2026, se está completando frente a nuestros ojos. Hace más de medio milenio, un médico francés llamado Michel de Nostredame se despertaba de madrugada, empapado en sudor, con visiones que no podía explicar, visiones de guerras, de líderes caídos, de civilizaciones que se desmoronan. Las escribía en cuartetos crípticos porque sabía que si hablaba con claridad, lo quemarían vivo. Pero él escribió igual, porque lo que veía era demasiado importante para callarlo. Y ahora, en 2026, investigadores de todo el mundo están señalando una serie de cuartetos específicos que hablan de un hombre poderoso del Occidente, de una nación dividida como nunca antes, de mercados que colapsan y de un reordenamiento global que nadie vio venir. ¿Coincidencia? Escucha esto. Nostradamus describió en el siglo XVI a un líder que vendría del Nuevo Mundo, que dividiría a su nación como si fuera dos países distintos, que sería elevado al poder 2 veces y cuyo segundo mandato terminaría en un caos que sacudiría los cimientos de la economía mundial. ¿Te suena familiar? Hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de la política, porque las grandes profecías nunca son solo sobre guerras o presidentes, son sobre el alma colectiva de la humanidad. Son señales cósmicas que nos dicen, estamos en un punto de quiebre, un momento donde la conciencia humana puede elevarse o hundirse. Y lo más fascinante, lo que casi nadie está mencionando, es que Nostradamus no veía el futuro como algo inevitable. Él lo veía como una advertencia, como un mapa que la humanidad podía usar para tomar decisiones diferentes. Eso cambia todo, porque si hay una advertencia, hay una elección. Y si hay una elección, entonces cada uno de nosotros tiene un papel en lo que viene. En este video vas a descubrir qué dijo exactamente Nostradamus sobre los eventos de 2026, cómo se conecta con lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo y qué mensaje espiritual hay detrás de todo esto para ti, para tu vida y para el camino que estás recorriendo. Quédate hasta el final porque la última revelación va a cambiar completamente la forma en que ves este momento histórico. Si este contenido te interesa, dale like y suscríbete al canal. Cada semana traemos verdades que el mundo necesita escuchar. Michel de Nostredame, Nostradamus, médico que salvó vidas durante la peste bubónica cuando otros doctores huían. Astrólogo, visionario. En 1555 publicó Las Centurias, 942 cuartetos proféticos. Predijo el ascenso de Napoleón, Hitler, la Revolución Francesa, el 11 de septiembre, la pandemia de 2020. Precisión escalofriante verificada por siglos, pero escribía en código, mezclaba latín, griego antiguo, francés medieval, referencias astrológicas, porque si era demasiado claro, la Inquisición lo quemaría vivo. Y sobre nuestro tiempo, sobre 2026, dejó cuartetos que te van a dejar sin aliento. Ahora escucha exactamente lo que dijo. Era el año 1554. En una pequeña habitación en el sur de Francia, con una vela como única luz, Nostradamus colocaba un cuenco de agua sobre un trípode de bronce, se concentraba, respiraba y esperaba. Los vecinos del pueblo pensaban que estaba loco. La iglesia lo vigilaba con desconfianza, pero los reyes y las reinas de Europa le enviaban cartas en secreto, rogándole que les revelara su futuro. Nostradamus no era un charlatán. Usaba métodos radicales para su tiempo, ventilación, higiene, hierbas, y sobrevivió para contarlo. Pero sus visiones eran otra cosa. Lo que experimentaba durante esas noches de contemplación lo perturbaba profundamente. Veía imágenes fragmentadas, guerras, inventos que aún no existían, ciudades que aún no habían sido construidas, líderes con nombres que no reconocía. Y lo escribía todo. Pero aquí viene lo que importa entender antes de continuar. Nostradamus no era simplemente un predictor del futuro, era un observador de patrones cósmicos. Estudiaba los ciclos planetarios, la numerología sagrada
y los ritmos históricos con una precisión que hoy llamaríamos análisis de datos. Solo que en el siglo XVI lo llamaban magia. La verdad es que el universo funciona en ciclos. Las civilizaciones se elevan y caen en patrones que se repiten. Los astrólogos de la antigüedad lo sabían. Los mayas lo documentaron. Los egipcios construyeron monumentos enteros para marcarlo. Y Nostradamus lo codificó. Lo que él vio para finales de la segunda década del siglo XXI y principios de la tercera es uno de los periodos más densos en profecías que escribió. Una serie de cuartetos que apuntan a un mismo momento, un periodo de transición violenta en el occidente, liderado por un hombre que él describió de formas que te helarán la sangre. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo que casi todos los videos sobre Nostradamus omiten. Él mismo dijo en el prefacio de sus centurias que sus profecías podían cambiar, que no eran decretos divinos inapelables, eran advertencias, mapas de un futuro posible, no inevitable. Eso es exactamente lo que una tradición espiritual tras otra ha enseñado a lo largo de la historia humana. El futuro es fluido, la conciencia puede transformarlo. Entonces, ¿por qué importa estudiar estas profecías? Porque cuando entiendes lo que podría venir, puedes prepararte. No con miedo, con sabiduría. Puedes tomar decisiones diferentes, tanto en tu vida personal como en tu manera de relacionarte con el mundo que te rodea. Y esa es precisamente la invitación que este momento histórico nos está haciendo a todos. Ahora bien, ¿qué dijo exactamente Nostradamus sobre el líder que muchos identifican hoy con Donald Trump? La respuesta va a sorprenderte porque no es solo lo que dijo, es la precisión con la que lo dijo. Abre cualquier edición moderna de las centurias y busca la Centuria 3, Cuarteto 81. Está ahí en latín medieval mezclado con francés antiguo y cuando lo tradujeron investigadores independientes en los últimos 2 años, algo en esa sala se puso frío. El cuarteto habla de un gran hombre del occidente que será elevado 2 veces al poder, que en su segunda elevación traerá consigo una era de división interna tan severa que su nación parecerá 2 países distintos bajo el mismo cielo y que su destino final no vendrá de un enemigo externo, sino de las fuerzas que él mismo desató. Detente un momento ahí. Un hombre del occidente elevado 2 veces al poder, una nación dividida como 2 países, fuerzas que él mismo desató. Si estás pensando en Donald Trump, no eres el único. Investigadores en Francia, España, Italia y Estados Unidos están señalando exactamente ese cuarteto desde que el actual panorama geopolítico comenzó a tomar su forma actual en 2025. Pero hay más. La Centuria Primera, Cuarteto 40, es aún más inquietante. Nostradamus describe a un hombre de cabello como el fuego del poniente, que vendrá del mundo nuevo con palabras que encenderán multitudes. Un hombre que prometerá restaurar la grandeza perdida de su nación, que será amado por la mitad de su pueblo y odiado con igual intensidad por la otra mitad. El fuego del poniente, cabello color fuego del mundo nuevo. Cuando lees eso en el siglo XVI, con el contexto de que América ni siquiera existía como concepto en Europa, la descripción resulta extraordinariamente específica. Y después viene la parte que más ha circulado en foros especializados en los últimos meses. La Centuria 6, Cuarteto 97, describe lo que Nostradamus llama el colapso de los mercados del Gran Occidente en un año que algunos intérpretes han asociado con el número 26 en sus sistemas numerológicos. Un colapso que no solo sería económico, sino institucional, la caída no de un solo líder, sino de estructuras enteras que el mundo moderno daba por sentadas. Aranceles comerciales que rompen alianzas, monedas que pierden valor, naciones que habían sido aliadas volviéndose neutras o incluso enemigas. Un reordenamiento del mapa del poder global que dejaría la potencia dominante del siglo XX mirando su propio espejo sin reconocerse. Suena exagerado. Mira lo que está ocurriendo en este momento. En 2026, las guerras comerciales que comenzaron en 2025 han escalado a niveles que los economistas de hace una década habrían llamado imposibles.
La OTAN está experimentando tensiones internas sin precedentes. El dólar ha sido cuestionado como moneda de reserva global por primera vez en décadas, y el tejido político de las democracias occidentales más antiguas muestra grietas que cada día se vuelven más difíciles de ignorar. No decimos esto para generar miedo. Lo decimos porque es el contexto que necesitas para entender por qué estas profecías están siendo discutidas ahora, en este momento específico, con una intensidad que no se había visto desde las crisis del siglo pasado. Si esto te está resonando profundamente, comparte este video. Alguien en tu vida necesita escuchar esto. Hay algo más que quiero que consideres. Nostradamus vivió en una época de plaga, de guerra religiosa, de colapso de certezas, exactamente como la nuestra. Y lo que él hizo frente a eso no fue rendirse ni paralizarse. Estudió los patrones, documentó lo que veía y confió en que el conocimiento compartido con quienes pudieran recibirlo tenía el poder de cambiar lo que estaba por venir. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y hay algo espiritualmente fascinante en todo esto que la mayoría de los canales pasan por alto completamente. Las profecías más precisas de Nostradamus no hablan solo de colapsos, hablan de lo que viene después del colapso. Hablan de un despertar, de una nueva forma de organización humana que emerge de las cenizas de la antigua. ¿Qué dice exactamente sobre ese despertar? Eso es lo que viene ahora, y te garantizo que es la pieza del rompecabezas que más necesitas escuchar. Hay una pregunta que mucha gente se hace en voz baja, pero casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Estamos viviendo el colapso de un sistema que pensamos que duraría para siempre? No es una pregunta de conspiración, es una pregunta legítima que los mejores economistas, geopolíticos y filósofos del mundo están haciendo con creciente urgencia en 2026. Y la respuesta, si eres honesto con lo que observas a tu alrededor, es incómoda. El sistema financiero global lleva años operando sobre una base de deuda que ninguna generación anterior habría considerado sostenible. Los estados nacionales más poderosos del mundo deben cantidades que superan múltiples veces su producción económica anual. Y los mecanismos que antes mantenían ese equilibrio inestable, las tasas de interés, la confianza en las instituciones, los acuerdos comerciales multilaterales, están siendo desmantelados uno a uno. Nostradamus en la Centuria II, Cuarteto 65, describió algo que los intérpretes contemporáneos han llamado el gran desorden de las monedas, un momento en que el valor del dinero se vuelve incierto, en que el comercio entre naciones se fracciona, en que el hombre común ve cómo lo que ganó con años de trabajo vale cada día un poco menos. Ese cuarteto tiene 5 siglos de antigüedad y describe con una precisión desconcertante lo que millones de personas están experimentando en sus bolsillos en este mismo año. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. Las tradiciones espirituales de todo el mundo, desde el budismo tibetano hasta la cábala judía, desde la tradición hindú hasta las enseñanzas de los pueblos originarios de América, todas comparten una idea central que el mundo moderno olvidó. Los colapsos no son el fin, son transformaciones. El tarot, uno de los sistemas simbólicos más antiguos de Occidente, tiene una carta llamada La Torre. Muestra un edificio alto siendo golpeado por un rayo con personas cayendo desde lo alto. La mayoría de la gente la ve como una carta de catástrofe, pero los maestros del tarot enseñan algo diferente. La torre no destruye lo que vale la pena, destruye lo que se construyó sobre mentiras, sobre fundamentos que nunca fueron sólidos, y libera a las personas que estaban atrapadas dentro de estructuras que ya no servían a su propósito más alto. Eso es exactamente lo que Nostradamus veía en el periodo que muchos asocian con 2026, no solo colapso, liberación. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con Trump específicamente? Hay algo que muy pocos analistas están señalando y que cambia completamente la narrativa que la mayoría de los medios presenta. Trump, desde una perspectiva simbólica y arquetípica, no es simplemente un político. Es el catalizador, el acelerador, ese elemento que en química se llama un reactivo,
que no necesariamente crea la reacción, pero la hace ocurrir más rápido y con mayor intensidad. Las tensiones que él representa, la desigualdad económica, el resentimiento de clases que el sistema globalizador creó, la pérdida de identidad cultural en comunidades enteras, el descrédito de las instituciones, todo eso existía antes de Trump y existirá después. Lo que el fenómeno Trump ha hecho, y lo que Nostradamus parece haber visto, es que este catalizador aceleraría un proceso que de todos modos estaba en marcha, el colapso del orden mundial de posguerra. Y eso no es malo ni bueno en sí mismo. Es un proceso de transformación que tiene, como todos los grandes cambios históricos, un costo humano real y al mismo tiempo la semilla de algo nuevo. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es esta: ¿en qué lado de esa transformación queremos estar? ¿Del lado de quienes se aferran con miedo a lo que se está derrumbando? ¿O del lado de quienes con los ojos abiertos están construyendo los cimientos de lo que viene? Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora, porque Nostradamus sorprendentemente tenía mucho que decir sobre las personas que sobrevivirían espiritualmente a este momento de quiebre. Y lo que dijo va a resonar contigo de maneras que no esperas. Llegamos al corazón de todo, el destino final de Trump según las profecías de Nostradamus. Y antes de que pienses que esto es solo política, quiero que escuches con atención lo que voy a decir, porque hay una dimensión espiritual en esto que va mucho más allá de quién gana o pierde en Washington. Los cuartetos más debatidos en los círculos especializados de 2025 y 2026 son los de la Centuria 4, específicamente los cuartetos 14 y 68. En ellos, Nostradamus describe lo que llama la caída del gran señor del Occidente, no como un asesinato, no como una derrota militar, sino como algo mucho más sutil y de cierta manera más devastador, la caída por sus propios decretos. En el cuarteto 14, las palabras que los intérpretes han traducido con mayor consistencia hablan de un líder que en su intento de restaurar un orden pasado desencadena fuerzas que no puede controlar, que sus propias decisiones económicas, sus propias rupturas con aliados históricos, sus propias confrontaciones con las instituciones que lo rodean, crean un torbellino del que ya no puede salir. En el cuarteto 68, la imagen es aún más específica. Un gran hombre que cae no por la espada de un enemigo, sino por el peso de sus propias contradicciones, y alrededor de su caída, los mercados de Occidente tiemblan. ¿Está ocurriendo eso en 2026? Mira los datos reales. Las políticas arancelarias implementadas desde 2025 han generado una respuesta en cadena que está afectando el crecimiento económico de Estados Unidos de maneras que los propios economistas de la administración no anticiparon. La deuda federal americana ha alcanzado niveles que hacen que la palabra sostenible sea casi imposible de pronunciar con seriedad. Y los aliados históricos de Washington, desde Europa hasta Asia-Pacífico, están tomando decisiones estratégicas que hace 5 años habrían sido impensables. Pero hay algo que quiero que comprendas con claridad. Este video no es un ataque a Trump ni una defensa de Trump. Trump en este análisis es un símbolo de algo más grande. Es la representación arquetípica del último intento de una civilización de volver al pasado antes de que el futuro le sea inevitable. Es el tipo de figura que la historia produce en los grandes momentos de transición, en todos los imperios, en todas las civilizaciones. Roma tuvo los suyos, el Imperio Británico tuvo los suyos, y ahora el orden americano que dominó el siglo XX tiene el suyo. Esto no es ni bueno ni malo, es el patrón, y Nostradamus lo vio. Ahora bien, ¿qué dice exactamente sobre lo que viene después? Porque esto es lo que más me interesa que escuches. En la Centuria 10, el último libro de sus profecías, Nostradamus reservó algunos de sus cuartetos más esperanzadores. Después de las imágenes de conflicto y colapso, después de los líderes que caen y los mercados que tiemblan, aparece un lenguaje completamente diferente. Habla de un periodo de renovación, de nuevas alianzas que no estarán basadas en el poder militar, sino en algo que él describe como la ley del corazón, de un reordenamiento donde las naciones que antes eran periféricas
encuentran un nuevo protagonismo, de una generación que nacerá en el caos, pero construirá con sabiduría. Suena utópico quizás, pero también suena a lo que cada tradición espiritual seria ha enseñado siempre, que después de la oscuridad más intensa viene la luz más poderosa, que los grandes colapsos no son el fin de la historia humana, son el nacimiento doloroso de una nueva etapa de conciencia colectiva. Y aquí está la pregunta que quiero que te lleves contigo. Si esto es un momento de transición histórica, si estamos en el umbral entre un mundo que se acaba y uno que está naciendo, ¿qué rol quieres jugar tú en ese proceso? Porque la respuesta a eso importa más que cualquier profecía. Hay algo que ningún profeta puede quitarte: tu capacidad de elegir cómo respondes a lo que viene. Y es aquí donde la conversación sobre Nostradamus se vuelve verdaderamente poderosa. Porque si sus profecías son advertencias y no decretos, entonces el propósito de estudiarlas no es paralizarse con miedo. Es exactamente lo contrario. Es prepararte, elevarte, convertirte en alguien que navega la tormenta con claridad, mientras otros son arrastrados por ella. Las grandes tradiciones espirituales de la humanidad tienen algo en común que vale la pena recordar en este momento. Siempre han enseñado que los periodos de caos son los más fértiles para el crecimiento del alma. El budismo habla del dukkha, del sufrimiento inherente a la existencia, no como una crueldad del universo, sino como la condición que hace posible el despertar. La tradición judía, forjada en el exilio y la persecución, produjo algunas de las filosofías más profundas de la historia humana. El cristianismo nació en uno de los periodos de mayor violencia política del mundo antiguo. Los momentos de quiebre no destruyen la espiritualidad humana. La condensan, la purifican, la hacen necesaria de una manera que los tiempos cómodos nunca logran. Y 2026, con todas sus tensiones, con toda su incertidumbre, es exactamente ese tipo de momento. Entonces, ¿cuál es el mapa espiritual para navegarlo? Lo primero es esto: distinguir entre información y sabiduría. Vivimos en la era de la información más abundante de la historia humana. En cualquier momento puedes acceder a miles de análisis, predicciones, teorías y profecías. El problema no es la falta de información. El problema es la falta de marcos para procesarla sin que te consuma. La sabiduría, a diferencia de la información, no te activa el sistema nervioso. Te lo calma, te da perspectiva, te recuerda que lo que está ocurriendo ahora, por dramático que se sienta, es parte de un patrón más grande que la humanidad ha atravesado antes y ha sobrevivido. Lo segundo es igualmente crucial: mantener el enfoque en lo que puedes controlar. Los imperios caen, los sistemas económicos se transforman, los líderes políticos llegan y se van, pero tú en tu vida cotidiana tienes una esfera de influencia real. Tu familia, tu comunidad, las personas que te rodean, las decisiones que tomas cada día sobre cómo vivir, cómo producir, cómo relacionarte, cómo gastar tu energía. En los grandes momentos de transformación histórica, las personas que marcan la diferencia no son siempre los líderes visibles, son las personas comunes que con sus decisiones cotidianas crean las nuevas realidades desde abajo hacia arriba. Lo tercero, y esto lo dicen prácticamente todas las tradiciones espirituales sin excepción, es cultivar la conciencia del momento presente. El miedo vive en el futuro, la culpa vive en el pasado, la sabiduría vive en el ahora. Cuando te anclas en el presente, cuando desarrollas la capacidad de ver con claridad lo que realmente está frente a ti, en lugar de lo que tu mente proyecta hacia adelante, tienes acceso a un tipo de calma que no puede ser sacudida por ningún colapso externo. Eso no es ingenuidad, es la forma más avanzada de preparación que existe. Y hay algo más que quiero agregar, algo que conecta directamente con lo que Nostradamus escribió sobre quienes sobrevivirían espiritualmente a los grandes periodos de transición. Él los describía no como los más fuertes, ni los más ricos, ni los más poderosos. Los describía como los que mantenían la llama interior viva cuando todo a su alrededor estaba siendo consumido. La llama interior. ¿Qué es eso en términos concretos para ti en 2026? Es tu propósito.
tu conexión con algo más grande que el ciclo de noticias y el ruido político, tu capacidad de preguntarte qué viniste a hacer a este mundo y no perder eso de vista sin importar lo que esté ocurriendo afuera. Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora, porque el mensaje final de Nostradamus no es de miedo, es de una esperanza que resulta sorprendentemente específica y muy relevante para ti ahora mismo. Aquí está el secreto que casi todos los análisis sobre Nostradamus ignoran completamente. Sus profecías de colapso siempre van acompañadas de profecías de renacimiento, siempre sin excepción, porque Nostradamus no era un profeta del Apocalipsis, era un cartógrafo del tiempo. Y los buenos cartógrafos no solo muestran los precipicios, también muestran los caminos que los rodean. En sus escritos sobre el periodo que muchos asocian con 2026 y los años que le siguen, hay una secuencia de cuartetos que los investigadores han llamado la trilogía de la renovación. Son los cuartetos finales de las centurias 1, 6 y 10. Y su contenido es tan distinto al tono de las profecías previas que algunos académicos cuestionaron si eran del mismo autor. Son del mismo autor. Y lo que dicen es esto. Después del gran reordenamiento del Occidente, después de que el hombre que dividió una nación haya completado su ciclo, emergerá lo que Nostradamus llama en su lenguaje cifrado el nuevo concilio de las naciones. No un gobierno mundial en el sentido que algunos temen, sino una nueva forma de cooperación entre naciones que habrán aprendido a través del dolor de la desintegración que la interdependencia no es una opción, sino una condición de la existencia. ¿Ves lo que eso implica? El propio colapso del orden actual es el maestro que hará posible algo más colaborativo, más maduro y más consciente, como el adolescente que tiene que estrellarse contra la pared de sus propias malas decisiones antes de estar listo para escuchar el consejo que siempre estuvo ahí. La humanidad en conjunto parece estar atravesando ese proceso ahora. Y hay señales alentadoras en medio del caos. Los movimientos de economía local y regenerativa están creciendo en todo el mundo con una velocidad que ningún analista predijo. Las comunidades que habían sido atomizadas por décadas de individualismo consumista están redescubriendo el valor de la vecindad, de la cooperación, del tejido social. Las espiritualidades no dogmáticas, las que no dependen de una institución religiosa, sino de la experiencia directa de lo sagrado, están experimentando un resurgimiento extraordinario, especialmente entre las generaciones más jóvenes. La ciencia en sus fronteras más avanzadas, la física cuántica, la neurociencia contemplativa, la biología de sistemas, está llegando a conclusiones que se parecen cada vez más a lo que los maestros espirituales de la antigüedad enseñaban. Todo eso está ocurriendo ahora mismo, en medio del ruido político y el caos económico. Y Nostradamus, en sus cuartetos de renovación, describió algo que suena notablemente parecido. Una época en que el conocimiento del cielo y el de la tierra se unirán, en que los que buscaron la verdad interior encontrarán también la exterior, en que el nuevo lenguaje de las naciones será el de la necesidad compartida. 5 siglos antes de la física cuántica, 5 siglos antes del Internet, 5 siglos antes de los movimientos de conciencia global que hoy, en 2026, tienen más participantes que nunca en la historia humana. ¿Cómo es posible que alguien que vivió en el siglo XVI viera esto? Hay varias respuestas posibles. Quizás era un observador extraordinariamente sofisticado de los patrones humanos. Quizás tenía acceso a tradiciones de conocimiento antiguas que hoy están perdidas. Quizás su mente, en esos estados contemplativos de madrugada, con el cuenco de agua frente a él, accedía a algo que las tradiciones espirituales llaman el campo unificado de la conciencia. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que sus advertencias, cuando se leen con honestidad, no son mensajes de desesperación, son mensajes de preparación. Y la pregunta que cierran naturalmente todo este análisis, la pregunta que Nostradamus parece haberle hecho a la humanidad a través de sus cuartetos, es la misma que el universo te está haciendo a ti en este momento. ¿Estás listo para lo que viene? No con miedo, con conciencia.
Llegamos al final de este viaje y antes de cerrar, necesito que te quedes con algo que va mucho más allá de todo lo que hemos analizado hoy. Necesito que te quedes con una verdad que incomoda, que libera y que transforma al mismo tiempo. La profecía más poderosa que existe en este universo no está escrita en ningún libro del siglo XVI. Está escrita en ti, en tus decisiones, en tus valores, en la forma en que eliges relacionarte con el mundo en medio de la incertidumbre, en lo que haces con tu tiempo cuando nadie te está mirando, en la calidad de presencia que llevas a las personas que te importan, en el tipo de realidad que construyes con cada elección cotidiana. Eso, y no los cuartetos de Nostradamus, es la profecía que más importa en tu vida. Todo lo que hemos explorado hoy, el colapso del orden global, las predicciones sobre líderes y mercados, los ciclos históricos que Nostradamus documentó con una precisión que sigue asombrando a los investigadores 5 siglos después, todo eso tiene un propósito que va mucho más allá de la fascinación intelectual o del entretenimiento. El propósito es este: recordarte que los grandes momentos de transformación histórica no les ocurren solo a los poderosos. No son cosa exclusiva de presidentes, de bancos centrales, de cumbres diplomáticas. Les ocurren a todos, a ti, a tu familia, a tu comunidad, a las personas que amas y a las que todavía no conoces, pero con quienes compartes este planeta en este momento único e irrepetible. Y la manera en que cada persona ordinaria responde a esos momentos es lo que en suma y en silencio determina qué tipo de mundo emerge del otro lado del colapso. Piénsalo con esta imagen. Cuando el Imperio Romano colapsó, no fue solo una tragedia política registrada en los libros, fue el momento en que miles de comunidades pequeñas, monasterios perdidos en las montañas, escuelas de filosofía en ciudades que nadie recuerda, redes comerciales locales tejidas por personas sin nombre en la historia, comenzaron a construir en silencio los fundamentos de lo que vendría después. El mundo medieval, el Renacimiento, la ciencia moderna, todo lo que hoy das por sentado tiene sus raíces en las decisiones de personas anónimas que en medio del caos del colapso romano eligieron preservar el conocimiento, mantener la comunidad unida, seguir viviendo con integridad cuando hacerlo era más difícil que rendirse. Esas personas anónimas fueron, sin ninguna duda, más importantes para lo que vino después que la mayoría de los emperadores que sí aparecen en los libros de historia. Tú puedes ser una de esas personas ahora mismo, en 2026, en este momento exacto que estamos viviendo. No necesitas un título universitario, no necesitas millones de seguidores en redes sociales, no necesitas poder político ni capital financiero. Necesitas claridad sobre lo que realmente importa cuando todo lo superfluo ha sido barrido por el viento del cambio. Necesitas el coraje de vivir de acuerdo con esa claridad, aunque el mundo a tu alrededor esté girando en la dirección contraria. Necesitas la paciencia de plantar semillas cuyos frutos quizás no veas en tu propia vida. Y necesitas la humildad profunda de reconocer que no estás solo en este proceso. Hay millones de personas en este planeta que en este mismo momento, en idiomas distintos y en contextos culturales completamente diferentes, están despertando a las mismas preguntas que tú. ¿Cuál es mi propósito real en todo esto? ¿Cómo quiero vivir en un mundo que está cambiando más rápido de lo que puedo procesar? ¿Qué es lo que realmente quiero preservar de lo que existe hoy? ¿Y qué estoy dispuesto a dejar ir honestamente para que algo más auténtico y más justo ocupe su lugar? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, no van a ser respondidas por ningún profeta, por ningún líder político y tampoco por ningún video de YouTube, pero hacértelas ya con seriedad y sin escaparte hacia la distracción te pone en un lugar completamente diferente al de la mayoría de las personas que están atravesando este mismo momento histórico sin preguntarse nada. Nostradamus vio muchas cosas oscuras. Lo hemos revisado hoy con detalle, pero también vio algo más, algo que los titulares nunca mencionan porque no genera clics de miedo ni de indignación. Vio que en cada periodo de gran transformación histórica emergía lo que él describía en sus cuartetos
con un lenguaje que hoy cualquier maestro espiritual reconocería de inmediato. Una comunidad de personas despiertas, no perfectas, no iluminadas en el sentido de un cuento de hadas, sino genuinamente despiertas. Personas que no estaban dormidas por el consumo compulsivo, por el miedo inoculado desde las pantallas, por la narrativa del momento que siempre divide el mundo en héroes y villanos perfectos. Personas que habían elegido con esfuerzo y con práctica diaria mantener encendida la llama de una conciencia más profunda que el ruido constante de la superficie. Y que esa comunidad pequeña al principio, invisible para quienes escriben las noticias del día, prácticamente indetectable para los algoritmos que miden la relevancia por el volumen del grito, era la que sembraba con sus vidas, con su ejemplo silencioso, con su coherencia cotidiana, las semillas del mundo siguiente. Ese es el legado real de estudiar a Nostradamus en este momento. No el miedo al colapso, no la ansiedad por el futuro, no la parálisis ante lo que no puedes controlar. La invitación concreta, práctica y urgente al despertar personal. Y quiero cerrar con algo que para mí es lo más importante de todo lo que compartimos hoy. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto con atención real, si en algún momento de este video algo resonó en ti de una manera que va más allá de la curiosidad intelectual, ya eres parte de esa comunidad que Nostradamus veía emerger en los momentos de quiebre. Ya eres alguien que eligió preguntarse en lugar de pasar de largo sin ver. Alguien que eligió la profundidad cuando la superficie era más cómoda. Alguien que está buscando, aunque sea de manera imperfecta y con más dudas que certezas, una comprensión más verdadera de lo que significa vivir con conciencia en este momento extraordinario y convulso de la historia humana. Eso no es poca cosa, eso en realidad es todo. Porque el universo no te pide que salves el mundo de manera grandiosa y visible. Te pide algo más difícil y más hermoso al mismo tiempo. Te pide que seas auténtico en tu rincón específico de él. Que vivas con coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Que cuides con genuina atención de las personas que tienes cerca. Que sigas haciendo las preguntas que importan aunque no tengas todas las respuestas y aunque nadie a tu alrededor parezca estar haciéndolas. Y que recuerdes siempre, especialmente en los días más difíciles, que el caos que ves afuera no es solo una amenaza, es también una invitación al orden profundo, a la claridad real, a la paz verdadera que solo puedes construir hacia adentro y que ningún colapso externo puede quitarte una vez que la has encontrado. Nostradamus lo advertía desde el siglo XVI, pero tú hoy en 2026 tienes algo que él nunca tuvo. La capacidad de recibir esa advertencia con conciencia plena, la libertad de elegir tu respuesta y la posibilidad real, no teórica, sino práctica y cotidiana, de ser parte activa del mundo que viene en lugar de solo ser arrastrado por él. Úsala bien, cuídala, es lo más valioso que tienes. Si este contenido te llegó de verdad, si algo de lo que escuchaste hoy movió algo en ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces el mensaje correcto en el momento correcto cambia el rumbo de una persona entera. Dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Seguimos explorando juntos cada semana los misterios más profundos que el universo tiene para mostrarnos. Nos vemos en el próximo video. Que tu luz interior permanezca encendida, incluso cuando todo a tu alrededor parezca oscurecerse. Que tu conciencia se eleve mientras el mundo se transforma. Que recuerdes siempre que eres parte de la solución, parte del renacimiento, parte del nuevo mundo que están haciendo. Las profecías se están cumpliendo. La elección es tuya. El tiempo es ahora.